Los que os habéis decidido por continuar en la sala principal con la sesión destinada a gastronomía y turismo rural. Espero que hayáis disfrutado precisamente de la gastronomía que nos brinda la Hostería Torazo y hayáis cargado fuerzas para esta tarde. Para empezar, os recuerdo, como veis en pantalla, que disponemos de wifi, usuario clientes y password Nature Torazo. Os animo a tuitear usando el hashtag Coetour. Y dicho esto, vamos a pasar a una mesa que trata una cuestión principal en turismo rural, pero que a menudo se aborda como secundaria, que es el ingrediente gastronómico. Pero ¿alguien entendería una escapada rural sin saborear los productos locales, sin disfrutarlos en un restaurante o al menos comprándolos en los establecimientos del destino? Dudo que nadie se abstenga de caer en el pecado de la gula cuando practica turismo rural, por eso hemos conformado una sesión que consta de dos partes. Primero, María Busta, propietaria y jefa de cocina de Casa Otimio, nos explicará los pros y contras de combinar un alojamiento con un restaurante público. María se formó como técnico superior en restauración y desde el año 2008 se centró en el negocio familiar introduciendo productos ecológicos y más tarde productos slow food de Asturias. En la segunda parte daremos paso a una mesa redonda liderada por Héctor Fonseca, que es propietario de la agencia de marketing online Introvisual, donde se abordará desde diferentes puntos de vista cómo podemos enriquecer la experiencia del cliente con el componente gastronómico. Héctor es un experto en promoción turística online, buen conocedor y disfrutador de turismo rural. Y antes que intervengan ninguno de los dos, damos paso, como siempre, a los datos del Observatorio de Turismo Rural a través de Enric López. Vale, buenas tardes. Seguimos con el cuarto Congreso Europeo de Turismo Rural, Coetour. Igual que hicimos al principio de la mañana, os ponemos un vídeo que recoge, como os comentaba al principio, que en este cuarto ya observatorio hemos decidido volver a entrevistar, a hacer un focus group al usuario, en este caso, al turista rural, para preguntarles diferentes cosas y profundizar en sus opiniones y que nos alimentarán también preguntas nuevas o enfoques nuevos a esas preguntas. Ponemos un par de vídeos. La España que yo tenía a lo mejor en la cabeza antes de venir aquí era de ciudades, híjole, pues pasa un poco lo típico, ¿no? Sevilla, sí, Barcelona, Madrid, sí Galicia, pero son como las ciudades principales tal vez de ciertas comunidades, porque ni siquiera de todas, y donde no se habla de esta riqueza natural que está muy en todas las comunidades, que realmente para mí ha sido una sorpresa darme cuenta precisamente que no es una región, sino que en todo el país realmente hay mucha riqueza natural, desde encontrarte cascadas, desde encontrarte montañas, desde encontrarte pues estos espacios dentro de los pueblos rurales que de pronto parece que están para ellos solos y que parece que nadie más los ha visto, ¿no? Y que para mí han sido pues una sorpresa descubrir que existe una España, aparte de la ruta de la España verde, pues un país tan verde como lo es, ¿no? A nivel naturaleza. Perfecto, pues ahí tenemos una de las opiniones que hicimos en su momento hacia diciembre-enero, antes de lanzar la oleada del cuarto observatorio. Para introducir esta mesa vinculada a la gastronomía en turismo rural, pues os comentamos algunos datos que hemos obtenido preguntando, en este caso, los viajeros. Les preguntamos cuáles eran sus motivaciones para hacer turismo rural y alguna pregunta iba enfocada justamente a este ámbito de la gastronomía. Como veis, estamos en la franja alta de los datos, estamos de 8 a 10, 66% de respuestas, de 5 a 7, 29%, o sea, diríamos que el 95% aprueba con nota justamente que la motivación gastronómica es actualmente una motivación clave a la hora de elegir un destino, en este caso para practicar turismo rural. Preguntamos también qué más les podría incentivar a hacer esa actividad gastronómica en el turismo rural y nos comentaron que evidentemente que el alojamiento le vaya informando de actividades, de jornadas, de eventos que haya en su zona. Como veis, casi el 50% lo ven como algo positivo para incrementar justamente, hacer una actividad en destino. Y también sugerencias que le podáis hacer justamente a esos turistas rurales sobre qué poder hacer en vuestro alojamiento y en el destino son también elementos claves en esa decisión de compra.
Finalmente, preguntamos a nivel de gasto. ¿Cuánto estaríais dispuesto a gastar en ese ámbito de la comida como término amplio referido a la gastronomía? Y preguntamos a los que viajaban en pareja, en familia y en grupos. En este caso, como titular, tenemos que, como veréis ahora, los clientes que viajan en pareja tienen más tendencia a gastar más en el ámbito de la comida, de la gastronomía. No es evidentemente despreciable que casi el 50% de la familia gaste un poco más de 20 euros. Tampoco lo es que casi los amigos, grupos de amigos gasten un poco más de esos 20 euros, pero, como comentábamos, lo que realmente nos da una visión importante de ese gasto es el consumo, la predisposición al consumo de la pareja. Fijaos que entre 20 y más de 40 euros en la comida al día estamos en un 70% de los viajeros que han respondido, con lo cual nos da una visión, una tendencia clarísima de que ese enfoque gastronómico cada día va a ser más importante cuando se eligen como alojamiento y como destino rural. Ya os dejo con María. María, por favor. Hola. No sé si el micro... bueno, casi que me voy a poner arriba porque soy pequeña y si me pongo ahí no creo que me veáis mucho, así que... Bueno, yo ya me presento él, soy de Casa Eutimio, de un negocio familiar... Vale, muchas gracias. Es un pequeño negocio familiar que siempre trabajamos pues, con todos los que estábamos en casa. Al haber un relevo generacional, que como comentaba ella ya pasó en 2008, pues aparte de que hay unos trámites burocráticos que tienes que hacer, que es casi como empezar de cero, tienes que reorganizar todo el negocio. Porque al cambio de cargos, aparte de que pasa a ti, te quedas sin los suplentes que éramos nosotros, que somos los que colaboramos. Entonces, me voy a comentar un poco lo que para mí es lo que es la gastronomía dentro de lo que son los alojamientos rurales, con su parte positiva y su parte negativa. Porque yo creo que antes de embarcarse en albergar y dar comidas en nuestros alojamientos, hay que ser muy conscientes de lo que eso nos va a implicar. Ata mucho sacrificio, porque el trato con el cliente todos sabemos que es difícil, pero es que ahí si lo abres al público tienes una rotación mayor de clientes con diferentes necesidades, diferentes exigencias que nos van a hacer más compleja la actividad. O nos enfocamos muy bien desde un principio, hacemos un proyecto de negocio muy bien pensado, pero no solo económicamente hablando, sino también para que nosotros podamos tener calidad de vida. O es complicado. Estos negocios pequeños, estos que estamos en el medio rural, normalmente no tenemos un gran número de habitaciones, no solemos poder albergar muchas plazas en el restaurante y a veces puede llegar a no compensar dar el paso. De no compensar, yo creo que siempre hay que poner en valor todos los negocios que tenemos alrededor que van a aportar esa experiencia que va a enriquecer la estancia, que va a hacer que la estancia sea algo más allá, que la complete y haga que el cliente lo recuerde y busque cosas diferentes, aparte de las actividades y demás. Entonces, bueno, al hilo de esto yo tengo que tirar un poco de chuleta porque no tengo experiencia en ponerme aquí arriba y entonces mientras voy practicando, por si acaso así no se me queda tampoco nada en el tintero. Como comentaba de primeras, pues a ver, estamos en un país en el que el porcentaje de locales por habitante es el mayor de Europa. Entonces ya partiendo de eso tenemos muchas opciones de negocio porque culturalmente vamos a consumir y se va a buscar, tenemos un público para ello. En concreto, los que estamos en Asturias somos una región en la que alberga el mayor número de negocios por habitante de toda España, en proporción, buscando la proporción. Entonces, esto también lo hay que tener en cuenta desde el punto de vista de que hay que idear muy bien lo que decimos, el negocio, porque hay mucha competencia y tenemos que buscar nuestro espacio. Para hacer un negocio de estas índoles, pues bueno, antes de dar los pasos, siempre hay que tener en cuenta los pros y los contras que puedes encontrar. Y bueno, a nivel de los pros, por ejemplo, cuando llegas al cliente siempre suele ser muy receptivo a probar, a ir una primera vez, pero la contra de esto es que si la primera experiencia no es buena, no va a repetir. Entonces, siempre tenemos que estar muy preparados cuando demos el paso. Abrir con cosas pendientes cara al público, ya sea el que está albergado en el hotel o no puede ir en nuestra contra y ser un punto negativo.
A nivel de inversión, estas inversiones suelen ser muy grandes, pero también el retorno de inversión, que sería el lado positivo, si estás ideando bien el negocio, suele ser más rápido que a lo mejor en otros, dado a la inversión que se hace, en la proporción, vamos. El capital circulante, pues a nivel económico, te da un poco más de tranquilidad. Normalmente el margen de morosidad aquí puede ser muy pequeño porque los pagos o se hacen incluso anticipados si tienes reservas o una parte anticipada si fuesen grandes grupos, pero no creo que sería lo que se nos va a dar en la mayoría de nuestros negocios. Y luego pues, el cliente suele pagar en el momento que disfruta del uso del servicio. El control de costes, que es mucho más complejo a la hora de hacer un restaurante, hay que contar con mucha materia prima, con más personal, porque no podemos entrar en esto solos, y es lo que sería la contra de donde podemos estar pinchando y perdiendo en el día a día y hacerlo de forma negativa. Y luego a nivel de satisfacción personal, si tienes un buen equipo con el que disfrutes de un buen ambiente de trabajo y una clientela fija que siempre la vas a fidelizar, pues un poco todo a colación de lo otro, o sea, si tienes un buen servicio, el cliente es más fácil que repita, aparte de que tengas un buen producto, pero la contra es que como no te vaya bien, te va a costar mucho redireccionar esa oferta y volver a colocarlo o por medio hacer un equipo nuevo, más hay veces que hay que cortar y limpiar, pero son pasos para mí los más duros. A nivel de retos, a la hora de crear un restaurante, porque yo creo que, o sea, un restaurante aunque sea albergado dentro del hotel, pero yo creo que son todos retos. Hay que tener en cuenta la tipología de proveedores, estamos en un medio rural, no siempre nos dan regularidad y nos sirven como deberían y eso hace más compleja la tarea de pues, crear una oferta gastronómica. En la estacionalidad, pues ya nos pasa con los negocios de alojamientos, esto sería un revulsivo para poder llenar en otras épocas más tranquilas, por decir una forma, en la época baja, pero ¿a qué nivel podemos captar gente? ¿Podemos ir evolucionando y empezar con 3 mesas para ir creciendo? Hay que ver qué capacidad tenemos y ir paso a paso y que sea consciente siempre, en todo momento, lo que hagamos. El personal a contratar, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en un momento en el que creo que cuesta encontrar gente, sobre todo gente motivada y profesional a la hora de crear un equipo. Pasa, yo creo que en todos los sectores, no solo en el nuestro, pero en el nuestro particularmente, porque a la hora de tener un negocio, ya aparte de hostelería, cara al público y demás, los horarios son normalmente largos, aunque se intente regular, es fácil que te cedas, aparte de que sueles trabajar cuando los compañeros, pues bueno, o amigos o familia están de descanso y cuesta mucho conciliar vidas familiares y profesionales. El esfuerzo físico, incluso el psíquico, hay que tenerlo en cuenta porque desgasta mucho y hay picos de estrés, yo creo que más pronunciados, yo que estoy en una cocina en restauración, que en el hotel cuando se te juntan 3 clientes esperando por hacer un check-in o un check-out o demás, que también lo pasas mal, pero se miden de otra forma diferente, o por lo menos en mi opinión personal, yo lo sufro de otra forma diferente. No es lo mismo tener el comandero con 50, o sea, con la comida para 50 comensales, y a veces, aunque les des horario, te han llegado todos a la vez y hay que hacerlo lo mejor que puedas. Y esa presión en un hotel pues, de 10 habitaciones, como mucho vas a tener 10 clientes esperando, pero es muy mala suerte que lleguen los 10 a la vez, porque ahí hay una franja horaria mucho más amplia para la recepción y acomodamiento del cliente. Y para mí, bueno, ese es uno de los más importantes, ¿vale? Entonces, creo que tenéis que idear muy bien el proyecto de negocio, ver que compense, que no absorba la vida personal, porque creo que compaginar los 2 negocios es muy difícil. No lo digo a modo pesimista ni nada, sino realista. Hay que saber, nos dedicamos a esto para vivir de ello y no es trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Entonces, oye, yo ahora tengo 2 gemelos de año y medio y todavía valoras mucho más ese tipo de organización, porque si no, no quedan horas para ellos o te vas de casa y están durmiendo y vuelves y siguen durmiendo y te pierdes lo mejor de tu vida, porque al final ellos son la continuación de tu vida y es lo que te va a enriquecer. Entonces, lo digo desde un punto de vista realista, siempre tiene que compensar. Entonces, bueno, voy a ir siguiendo un poquitín con
con lo que venía siendo los puntos para tratarlos de forma un poco más esquemática, ya que vamos con un poco de retraso, e intentar no irnos mucho de tiempo, porque imagino que detrás también vendrán, aparte de la mesa redonda que tenemos, más compañeros. Yo, en nuestra casa, por ejemplo, como restaurante ya pasamos más de 50 años de experiencia y estoy un poco en la contrapartida de lo que estamos comentando ahora. Yo empecé con el restaurante y luego llegó el hotel. En la época de la crisis de los 90, que además incentivó mucho desde las administraciones el aprovechar con subvenciones y demás, el recuperar pues, el medio rural para este tipo de actividad, y en su momento, pues bueno, fuimos haciéndolo en diferentes fases, pero el resultado final es que tenemos 10 habitaciones pequeñas. Más a lo mejor con la crisis de estos últimos años, te ves en la realidad de que dependes totalmente del entorno y del contexto social. Para la oferta, para todo. Nosotros somos un restaurante siempre, como dice ahí, que trabaja principalmente pescados y mariscos, y una temporada que yo tenía que hacer menú del día, cuando en mi casa hacía muchos años que no se vendía. Y ya no era para sacar dinero, no, si es que era para hacer rotación de producto y que no se perdiese nada de lo que tenía en existencia. Tenía una capacidad grande, pues era la forma de sobrevivir a un momento difícil en el que muchos se quedaron por el camino, y que a día de hoy yo me siento orgullosa de haber podido capear con eso, porque además fue en un primer momento en el que estábamos con negocio y a lo mejor te encuentras con eso sin tanta experiencia personal y es difícil. Hay que tomar medidas económicas y bueno, pues de adaptarte a la demanda, a la oferta y al mercado. A la hora de lo que hablábamos, de buscar y compaginar las dos actividades, yo creo que siempre buscamos la diferenciación. La gastronomía puede ser esa diferenciación. Es lo que ayuda a que tengamos nuestro sitio, que el cliente que nos busca nos va a buscar dentro de unos márgenes de actividades que busque, aparte del entorno, pues la gastronomía siempre va a estar muy ligada al entorno. Si no tenemos ese plan de negocio, esa idea tan clara, y no lo vendemos como tal, muchas veces obligamos al cliente a que decida solo por el precio. No nos conoce y no le ofrecemos nada más, o no le vamos a presentar o acercar a nada más de lo que tenemos en el entorno, pues entre este y este, el que menos cueste. Si parecen más o menos iguales, no se va a valorar la relación calidad-precio. Aunque ahí cuentan mucho, pues sí, las redes sociales, cómo te vendas y demás, pero bueno, dejaríamos, si no incentivamos y buscamos esa diferenciación, dejaríamos el precio como el mayor determinante, y eso puede ir siempre en nuestra contra. Va a haber una lucha de precios y no va a ir nunca a nuestro favor. En el caso de que decidamos que la gastronomía es la que va a hacer que nos diferenciemos, pues bueno, hay que tener en cuenta, a mi modo de ver, varios factores que detallo ahí para tener un poquitín como patrón, porque me parecen los más importantes. El entorno, como comentáis, ayuda a reforzar la experiencia a través de otros contenidos culturales, pues eso, con rutas, con fiestas, pero ya no solo con eso, sino porque si aprovechamos y queremos identificar bien nuestro entorno, pues nuestra oferta gastronómica va a vender nuestro entorno, con productos locales, que puede ser un valor añadido, ya que en el medio rural los productores locales no suelen tener producciones grandes, no van a abastecer, normalmente si buscas a un buen productor chiquitín o demás, no va a poder abastecer a todos los locales vecinos, con lo cual vas a tener una diferenciación. Si no optas porque puedes optar por productos locales, pero con una oferta innovadora, o al revés, ir a una cocina tradicional que identifique el entorno. El segundo punto sería el cliente, que tiene mucho que ver en esto, porque ahora mismo está creciendo mucho la imagen de los foodies o gastronómadas, que llaman más en castellano, que es lo que buscan, el conocer a través de la gastronomía. El incentivo es la gastronomía y es lo que hace que vayan a un sitio u otro para ir conociendo lo que es el mapa regional o nacional, dependiendo por las zonas que se muevan, en función de lo que les podamos ofrecer como complemento, y casi deciden más por la oferta gastronómica que por la oferta de alojamiento, ya sea por la estética o por los servicios que tengamos en nuestros alojamientos. Y luego, pues la especialización del producto, pues hay que tener en cuenta que tenemos competencia, que tenemos que, como decía al principio, buscar nuestro espacio en ese nicho de mercado, y podemos tirar, pues eso, utilizar productos ecológicos, locales, sostenibles, slow food.
Por ejemplo, la complejidad de estas cosas, yo que empecé hace mucho tiempo, cuando no había casi productos o costaba mucho encontrar productos ecológicos en Asturias, o encontrabas, pero encontrabas todo del mismo tipo. O yo que tengo un restaurante principalmente de pescados y mariscos, certificación ahí en la carne o en alguna cosa así similar. Pero, por ejemplo, el pescado, como crece de forma salvaje, sí tiene certificación, pero el de acuicultura. El salvaje no. Entonces, por eso empecé a utilizar y a trabajar con Slow Food, a utilizar productos de cercanía que se pueden conseguir aquí y tal vez en otros sitios sean un poco más complejos o complicados, y estar un poco amparada por también una línea sostenible que es respetuosa con el medio, porque sí que busca el Slow Food que siempre se respete el medio, que cuando no tienes un producto local lo utilices de ecológico o menos de 100 kilómetros, que por eso se llama kilómetro cero muchas veces las iniciativas. Y aparte Slow Food recupera muchos productos, o intenta a través del Arca del Gusto recuperar muchos productos autóctonos de la zona. Pues en Asturias en su momento fue el gocho asturcelta, que ya está recuperado y ya salió, pues no está en el Arca del Gusto. La escanda le pasó lo mismo, que es la espelta en castellano, que se recuperó y que salió también de ahí, pero bueno, avala un poco el producto regional en cada comarca. En este caso hablo de la nuestra, pero hace lo mismo en cada región en la que se asiente, que vamos, quiero decir que cada uno puede tirar por donde quiera. Lo que pasa que siempre cuando hacemos turismo rural yo creo que respetamos un poquitín el medio y también queremos mimetizarnos con él o integrarnos un poco con él, y por eso optamos nosotros por esta línea. Y luego el formato lo pongo más con idea de ver cómo tenemos que orientar el negocio cuando lo empezamos a decir, bueno, voy a hacer un restaurante, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para los clientes que están en el hotel o lo voy a abrir al público? ¿O voy a empezar con los clientes que están en el hotel y poco a poco, oye, a lo mejor veo que lo estoy orientando bien, que me renta más y prefiero dedicarme más a la hostelería en este ámbito que al hospedaje? Pues bueno, vas poco a poco y eso se puede ir valorando, pero hay que tener definido el a quién, porque también en función de eso van a ir todos los demás puntos definiendo la oferta que vamos a hacer. ¿Cuándo? Pues ahí lo pongo así como preguntas, porque es como nos tenemos que reflexionar las cosas. El encontrar la respuesta a eso es lo que va a definir nuestro proyecto. Porque podemos dar eso, cenas, solo clientes de hotel, clientes externos, ambos servicios, ¿me compensará, no me compensará? ¿Puedo ofrecer todo incluido, media pensión? No, a lo mejor no, a lo mejor con el vecino, que así estoy más tranquilo, o no, el vecino no, porque sé que no trabaja con una calidad que yo quiero ofrecer y no tengo nada cerca, entonces por eso voy a empezar a dar un pequeño servicio y demás. Bueno, ¿el qué? La oferta gastronómica, que era lo que hablábamos ahora. La oferta gastronómica, aparte de que quieras hacer pues una convicción, como utilizar ecológico, demás, tiene que ser viable, que sean productos pues a veces locales o que tenga siempre un proveedor que te vaya a servir con regularidad, que no tengas que estar cambiando continuamente, porque si tienes un cliente que conseguiste fidelizar, probablemente encuentre mucha irregularidad en tus productos y puedas perderlo por el camino, al no encontrar la segunda vez que viene a comer algo no está igual, y no por el cocinado o el tratamiento técnico que le va a dar el cocinero, sino porque el producto no es muy parecido. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con esas cosas. El cómo, pues a veces simplifica nuestro trabajo, el decir, no, voy a abrir, pero solo hago jornadas gastronómicas una vez al mes. Y doy solo comida ese día al mes, trabajo en un menú nuevo y bueno, así hago un exceso de trabajo, pero es un incentivo para que la gente me vaya conociendo, vaya queriendo esa temática y poco a poco, pues si veo que tienen tirón, pues puedo plantearme dos o no, o estoy bien con una porque si no es demasiado trabajo, pero vas conociendo también el ámbito, hacer una carta, hacer un menú. Simplificar la oferta. Yo creo que muchas veces cerrarlo un poco nos va a ayudar a que sea más económico, que sea más difícil que se te pierda producto, que no haya rotación de mercancía o demás, sobre todo hasta que tienes una clientela fija, tienes que tener una oferta muy concreta. ¿Y en dónde? Pues bueno, a través de redes sociales y demás, todos sabemos a través de agencia, me compensa trabajar con agencia, no, para estas cosas, hacer los combinados, venderlo como paquete, no. Ahí, pues bueno, todos podemos tener diferencias de opiniones.
Yo en mi caso, claro, con agencia trabajo muy poquito. Es un hotel de 10 habitaciones y lo que comentaba, en mi actividad principal casi es el restaurante. Estoy un poco a la inversa que los que están aquí, pero por eso soy más consciente de la complicación de mantener, de la dualidad de las dos cosas, de los problemas que te puede dar la gestión del restaurante. En principio son las nociones básicas que quería tratar un poco. Entonces, si alguien tiene alguna duda o alguna cuestión que me quiera preguntar y que pueda ayudar, pues bueno, o ahora en la mesa redonda, o si queréis personalmente, estaré por aquí un ratín y podemos comentar así un poco más, ¿vale? Como tenéis, hola, María, sí. Yo soy Asturias, sí, que es nos una conocemos. curiosidad. ¿Cuánto pesan los clientes de hotel en la parte de restaurante? Es decir, vosotros tenéis mucha masa crítica de clientes de restaurante, pero ¿vuestro cliente de hotel se consume en vuestro restaurante? Yo creo que, miren, a ese nivel pesan mucho más las cenas. El cliente suele aprovechar y salir a conocer y por la noche está cansado y cena en el hotel. Es lo normal, salvo que haga una ruta cerca del hotel y quiera comer o demás, pero sí que se nota, ¿eh? Es muy fácil que el cliente acabe cenando y en este caso para nosotros un reclamo del hotel es el restaurante. El tema, pues por ejemplo, de los puntos, la bebida y demás, del carnet y tal, hace que el cliente muchas veces diga, no, pues voy a cenar y voy a dormir. Entonces, el primer reclamo en ese caso es el restaurante y el hacer la estancia la ganas a través del restaurante, de que digan, pues quiero tomar vino hoy tranquilamente y no coger el coche. Estamos en un medio rural, la mayor parte de la masa de clientes que tenemos van a venir de Gijón, de Oviedo, de ciudades, aparte del que venga de fuera, pero sí que se nota, ¿eh? Sí que se nota. Lo que pasa es que el que empieza al revés te va a costar un poco más. Pero yo creo que sí que se nota. Si tienes una oferta bien diseñada, que a veces está muy de moda la nueva cocina, yo hago cocina tradicional principalmente, y no es que la vaya a defender porque además al contrario, me encanta que hagamos todos cosas diferentes, incluso los mismos platos, porque nadie los cocina igual y es la gracia que tiene la profesión que yo tengo. Pero empezar sin pretensiones tampoco demasiado grandes, hacer lo que uno sabe hacer y lo que te va a dar más identificar con el medio, por decir una forma. No es que tengas que vender todo cocina tradicional, pero tampoco toda fusión. ¿No? Empezar haciendo solo ceviches y tal, ¿no? Tener un poco identificado también lo que nos rodea. No sé si te pude ayudar o no, pero bueno. Hola María. Quería preguntarte, entiendo, o supongo porque es bastante habitual, que también tiene gente que viene recomendada por otros alojamientos, sí. ¿no? Sí. Entonces, no sé si hay una práctica habitual, si tú lo has trabajado específicamente o se ha generado de manera espontánea. Y la segunda pregunta, ya es curiosidad, es si hay algún plato estrella de estos típicos que la gente venga de no, voy a Casa Eutimio porque aquí X es espectacular. A ver, yo creo que en general en Asturias somos bastante compañeros. Y siempre que alguien pregunta, oye, voy a moverme hoy por tal zona, ¿dónde puedo comer? Oye, ¿dónde tal? Siempre recomiendas y demás, o por lo menos mi práctica es esa. Nos enriquece a todos, unos momentos das, otros momentos recibes. Y creo que es dar una buena imagen también de colectivo. Pero bueno, de esa parte te llegan unos cuantos clientes siempre. Y luego de identificación de mi casa, pues ahora mismo de siempre es el besugo a la espalda. Besugo a la espalda, la merluza Eutimio, que es un tronco de merluza a plancha, que es algo sencillísimo, es el emblema de la casa. Y ahora se consiguen mal los besugos, mal o a precios, los buenos, muy caros. Entonces no siempre lo hay y hay gente que no lo recibe bien. Entonces yo ahora a la hora de tomar una reserva de restaurante ya me he visto en la obligación de decir, si vienen con idea de tomarse algo en concreto, no es obligatorio reservarlo, pero sí, díganoslo por si acaso no se consigue o entra solo una pieza de 2 raciones o demás, porque sí que hace que la gente venga buscando lo que había hace 40 años o, por ejemplo, siempre lo pongo como ejemplo, hace poco intenté quitar los pinchos de merluza y de rape de la carta, que son unos taquitos fritos de rape o de merluza, rebozados.
porque tengo Rappi y Merluza en la carta y si alguien me los pide los voy a hacer, no por otra cosa, por no llenar la carta con cosas que no me cuesta nada hacer. Bueno, como si hubiese matado a alguien. Al cliente de siempre que lleva 40 años viniendo a mi casa es como, pero que no tienes pinchos de pichín. Y yo, no hombre, no, que los hacemos, no es que no los tenga, no lo pongo porque se entiende que también si me pides un filete para un niño te lo voy a hacer, porque tengo filetes para hacer cachopo, por ejemplo, entonces no me va a costar adaptar la oferta al cliente. Sí que creo que es necesario que te adaptes mucho al cliente, que hay gente que tiene tan definida la oferta, tan definida, que no le cuesta decir no. ¿Me haces unas patatas fritas? No, aquí las tenemos siempre cocidas. Pues no, a veces decir, bueno, pues si no le importa, las cocidas las freímos, que quedan así como tal y cual, hay que intentar llevarlo un poco sin salirte, sin que tener que complacer a todo el mundo, porque hay veces que no puedes, pero adaptar un poco tu propuesta a la necesidad del cliente. Pero bueno, ya me fui un poco de tema, ¿eh? Tengo el permiso. María, Sí. una serie como el Doctor Mateo, ¿cómo lo habéis vivido? ¿Cómo lo habéis notado? A ver, en la época, por ejemplo, que decía de tener que readaptarte de la crisis y demás, uno de los grandes problemas que nosotros tuvimos fue ese, que era un punto a favor, pero en contra. Pasamos, en 2010 todavía había muchísima gente porque se emitía. La gente seguía viendo emisión en televisión y mientras la hubo, la afluencia era continua. Pero la crisis seguía creciendo, metiéndose más en la economía y iba localizando, pues a lo mejor otros sitios estaban sufriéndolo muchísimo más y nosotros íbamos tal. Pero de repente dejó de emitirse y el batacazo no fue paulatino como a los demás. Fue grande. Yo, por ejemplo, mi caso personal, además no me cuesta nada decirlo, pasé de decirles al personal, mira, o bajamos sueldos o alguien se tiene que ir fuera. Porque no lo daba y de hecho nunca no lo volvió a dar como lo dio en ese nivel. A mí me tenían el hotel completo lleno. En mi caso, como es una productora y es una práctica bastante extendida entre ellos, pues, me pasó luego con otra productora que me dijeron, no, te pagamos por adelantado. Y yo, bueno, sí, mejor y tal. Y me dijo, sí, porque estos los conozco yo, que una vez le dije a uno, ¿dónde pongo esta factura? Y me dijo, allí, donde las que no se van a pagar. Eso me dijo un chico de una productora. Bueno, empleado de una productora. Y en este caso nosotros, en lo que era alojamiento, como pagaban siempre que volvían y no iban a volver, nos dejaban una deuda de hotel de 18.000 euros, que me costó mucho cobrar y que no cobré entera. Entonces, sumas eso al nivel de dar todos los días comidas, cenas, desayunos, servicios completos en todo momento, de estar dando casi 30 desayunos, dando las comidas casi llenas, incluso las cenas, bueno, no vamos a decir que llenas, pero 20 o 30. A los de la serie no, lo que repercutía, los desayunos sí serían a la serie porque están alojados parte de ellos, comidas pues bueno, había alguno que sí que era la serie, pero eso solían pagar porque eran a título particular el que venía a comer, salvo que fuese un jefe, que algunos sí tenía directores y los directores a veces se lo incluían, los directores pues, de fotografía o demás. Y yo pasé de gente en cocina que tenía en ese momento casi cobrando a 3.000 euros les pagaba. Alguno de ellos estaba cobrando 3.000 euros de aquella, pero es que daba para ello. No me duele decirlo porque daba para ello y se trabajaba muchísimo. Y ya que si haces, quiero decir, la opción es o tengo dos que cobren 1.500 o tú que estás queriendo trabajar y ahorrar y tal, pues te doy la opción de pagarte y por lo menos compensarte el trabajo añadido que estás haciendo, pero lo haces, es una elección voluntaria tuya. Entonces, sí que afecta mucho y de hecho ahora vuelve a venir gente, esto era donde el doctor Mateo y tal y cual. Pero hay un problema, por ejemplo, al principio que hablaba del entorno. Aquí es a la inversa, el entorno no aprovechó nada ese tirón, nada. Los carteles que a día de hoy hay por el pueblo están hechos por la gente del pueblo y eso tampoco puede ser, porque Lastres es es la niña bonita del concejo y hay que aprovecharla, pues dando en valor también al mirador del Fitu y todo lo que hay, porque es un concejo muy chiquitín y estamos todos cerca y eso es a lo que voy de, igual que somos compañeros, tenemos que serlo también en el sector de la forma más amplia. Desde mi punto de vista, que es lo que siempre intento practicar, pues ya desde cuando un cliente te dice, oye, ¿y dónde voy a comer hoy? Porque cena en tu casa y no comer siempre de tal. Yo nunca hablo mal de ningún sitio. Digo lo que ofrece cada sitio y que el cliente decida. Si un día le apetece algo informal, si le apetece algo más tal, no decir no vayas a tal que es caro o no vayas al otro que a lo mejor son un poco desagradables. No, puedes decirlo pero de otra forma porque no ganas nada con hablar mal de los compañeros, que el día de mañana son los que te pueden ayudar a ti. Entonces, bueno.
Yo no sé, bueno, muchas gracias por contar conmigo. No sé si he podido aportar algo o no, porque lo que digo, soy nueva en estas lides y, y bueno, no dije que no porque creo que estas cosas me enriquecen a mí la primera. Así que muchas gracias por escucharme. Lo has hecho muy bien, María. Ahora, si quieres, quítate la diadema y ya pasáis a sentaros los miembros de la mesa. Bueno, ya básicamente te cedo la palabra, Héctor, para que introduzcas la mesa, la gente que forma parte de ella. María, bueno, ya la conocéis, ha estado aquí un buen rato explicándonos cosas muy interesantes. Y todo tuyo, Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana. Es estupendo estar aquí en Coetour después de unos 4 años que me comentases por primera vez tu proyecto y finalmente me lo trajiste a Asturias. Gracias. No fui a los demás. Gracias. Bueno, y después del speech de María, pues difícilmente podré hacer la comparativa para hacerlo también como tú, para no tener experiencia, pues bueno, haré lo que pueda. Bueno, yo me llamo Héctor Fonseca, tengo una agencia de marketing online que se llama Introvisual. Como agencia de marketing online nosotros hacemos pues cualquier cosa que signifique publicidad en internet, ¿vale? Hacemos páginas web, hacemos posicionamiento en buscadores y hacemos social media marketing. Casi de casualidad me topé con el turismo rural hace pues unos 14 años. Andaba yo por los riscos de los picos de Europa, siempre me gustó mucho la montaña. Y como recurso necesario para todas estas ideas que te abruman en la montaña, dije, voy a montar un portal de turismo rural y seleccionar ciertos alojamientos por criterios de calidad, ¿no? Lo fui haciendo y bueno, lo bueno de calidad rural, que a día de hoy también todavía existe, es que me permitió conectar con otros alojamientos y conectar con entidades, asociaciones a las que les fui haciendo trabajo. Sobre gastronomía, pues con sinceridad, desde luego técnicamente no sé gran cosa de gastronomía, sé algo de glotonería porque me encanta comer, pero aunque me enamore la comida y me enamoren las cocinas asturianas, sobre todo, pues técnicamente no puedo aportar demasiado sobre gastronomía, aunque bueno, estoy muy bien rodeado aquí para que me apoyen en esto. Bueno, para presentarla a mis compañeros de mesa, quería introducir el concepto básico sobre el que va a pivotar nuestro debate, que no es otro que la gastronomía como reto, o quizás ya como necesidad, para atraer viajeros hacia nuestros alojamientos, ¿no? Para ello me acompaña María, que ya se ha presentado muy bien. Lo que no ha dicho es que ha estado recientemente en el Salón Gourmet y ha ganado el premio al mejor cachopo de España, con carne de ternera IGP. Es así, ¿verdad? ¿No ha traído? Bueno, creo que hay que pasarse por Lastres para probarlo. Tampoco ha contado que Casa Eutimio lo inauguró su padre en el 64 aproximadamente, que no estaba en el edificio actual, sino enfrente. Se llamaba Miramar, ¿verdad? Con el dinero de su boda. Fíjate. Sí, que en su momento, que es lo anecdótico, se casaron mis padres porque salían a alquiler ese local, y les parecía un buen momento, una buena opción de plan de vida, y fue lo que hicieron y estuvieron allí 14 años sin cerrar ningún día. Lo que trabajaban allí era sin cerrar ningún día. Al primer año que había pasado tenían un hijo y al segundo tenían 2. Se llevan 10 meses mis hermanas. O sea que ni cuarentena ni nada de aquella. No sé qué tiempo tenían, debe ser que no había televisión o demás. Y yo soy la pequeña de 7, que es lo que no dije antes, que por eso el negocio familiar tiene tanta carga familiar en nuestra casa. Bueno, María, pues entonces lo de los gemelos no te quejes, porque tus padres lo tuvieron peor. Bueno, el caso es que fue evolucionando hasta ser hoy pues un punto muy conocido en Asturias, en Lastres, como decían por ahí, conocido también por ser San Martín del Sella en la afición, ¿no? Me acompaña también Marta Astiz, es concejala del Ayuntamiento de Estella, de Turismo.
En Estella desarrollan una red de eventos muy interesante en torno a ciertos productos de los cuales se ayudan para promocionar turísticamente su entorno, ¿verdad? Bueno, ahora haremos unas preguntas y os daré paso para que os podáis presentar más debidamente. También me acompaña Noelia, que tiene un hotelito precioso, un hotel rural precioso que se llama La Figar en Villaviciosa, y que además pues, preside una asociación, un club de calidad que se llama Casonas Asturianas. Casonas Asturianas es una marca que desarrolló el Principado por los años 90, en el 94, y que aglutina y segmenta una serie de alojamientos, de hoteles, por criterios de calidad, ¿verdad? A día de hoy son unos 50 alojamientos, 50 hoteles de turismo rural cribados por criterios de calidad. Y también Gustavo Nas, que es propietario de unas casas rurales. Yo he estado, no nos conocíamos personalmente, aunque Ana ya me había hablado bien de ti. Es propietario de unas casas rurales en la Sierra Norte de Madrid. Estuve cotilleando tus casas, son una pasada, están perfectamente integradas en el entorno y además en su web habla de cosas muy interesantes y que a mí particularmente me apasionan, como es el turismo sostenible, responsable. Habla, particularmente me llamó la atención una cesta un poco especial que deja para sus huéspedes, una cesta de desayuno, ¿vale? De lo cual pues podremos hablar un poco más a fondo posteriormente. Así que bueno, sin más, vamos a pasar a hacer la primera pregunta. Yo también tiro de chuleta, porque si no... Vale, bajo la premisa que os había comentado, no es otra que aquella relativa al reto o a la necesidad de utilizar la gastronomía como recurso para los alojamientos. Voy a trasladar la primera pregunta a María y a Noelia. Primero, Noelia, si te parece, tenemos tiempo de sobra, ¿verdad, Ana? Aproximadamente podemos utilizar unos 10 minutos por cada pregunta, son 6 preguntas, me parece, y abrir debate para que participéis todos con vuestras preguntas, ¿vale? Bueno, mi primera pregunta es, ¿un alojamiento tradicional crees que debe ofrecer una gastronomía tradicional o de lo contrario es preferible innovar en el producto o en el resultado final del mismo? Noelia. Bueno, a ver, te cuento. Lo primero, no tengo claro si debe de ofrecer un servicio de gastronomía o no. Como bien decía María, es una decisión que cuando haces tu plan de negocio tienes que estudiarla mucho. Si con un pequeño alojamiento rural, por ejemplo, como yo que tengo 8 habitaciones, te va a merecer la pena dar un servicio de restauración. O sea, ¿qué te va a suponer eso económicamente, en temas de personal y en tu vida en sí? O sea, lo que tú te quieras atar o no te quieras atar. ¿Cómo decides esto? Haciendo un buen plan de negocio y después llevándolo a cabo. Puede ser que tengas que estudiarlo durante un par de años, estar ahí dando cenas o comidas, bueno, probando, prueba-error, ¿no? O sea, al final, y ver si funciona o no. Hombre, según los alojamientos rurales por la zona donde estamos, puede ser un punto a tu favor, punto que te diferencie del resto de la oferta que tienes a tu alrededor. Pero claro, hay que probarlo. Y luego, si ya decides meter la gastronomía dentro de tu oferta, pues yo creo que depende un poco también de una cosa que dijo María. ¿Tú qué sabes hacer realmente? O la persona que contrata, ¿qué cocina? ¿Cocina tradicional? ¿Quieres empezar con una cocina de autor o de fusión? Es que eso, por eso creo que es muy importante hacer un estudio inicial y ver por dónde van un poco los derroteros. Así que, Noelia, ¿tú crees que esto depende más bien de tu plan empresarial, más que no tiene nada que ver con la esencia de un lugar, ¿no? de un establecimiento? Es que, hombre, la esencia del turismo rural, de un establecimiento rural, yo creo que engloba un poco todo, ¿no? Pero la gente viene buscando pues un tipo de trato familiar, un trato diferente.
Los desayunos creo que son súper importantes, la oferta del desayuno. Tú no puedes llegar a un hotel rural y tener una mermelada empaquetada, ni una magdalena, ni algo así que sea todo empaquetado. Yo creo que tiene que ser todo casero, hecho por ti. Bueno, es lo que busca la gente, busca algo diferente. No busca un buffet de un hotel de 4 estrellas, busca otra cosa, igual que el trato, busca un trato personal. Nosotros después de 17 años tenemos amigos ya, tenemos clientes, pero que son amigos. Yo en invierno cuando cierro voy a ver a gente a Madrid, a Pamplona, si viajo, o sea, voy a verlos porque son amigos. Entonces, es como una cultura, ¿no? Yo creo que el turismo rural es un poco todo una cultura. Entonces, el tema de la gastronomía, eso te puede diferenciar, pero si a lo mejor tú en el entorno tienes restaurantes de buena calidad, sitios donde ellos puedan ir a cenar, que sabes que les van a ofrecer buen producto, pues tampoco te hace falta tener restauración. Gracias, Noelia. María, te traslado la misma pregunta. ¿Tú crees que si tienes un alojamiento tradicional, tu oferta gastronómica debe ser tradicional o quizás la mejor opción sería innovar? A ver, yo ya visteis que lo que comenté un poco antes, que bueno, ya di en parte respuesta a esto, pero tampoco me ceñía a ningún lado. Yo sí que creo que tiene que estar identificado el entorno. Si tienes una oferta, pues decir de autor, tienes que utilizar productos locales y elaboraciones que sean identificativas de la zona, aunque sean pues de construcciones que en su momento se pusieron de moda por utilizar un estereotipo de la cocina de autor, no por otra cosa, no es en plan negativo. Y si optas por una forma tradicional, pues ya tienes la identificación en la cocina tradicional y en el producto. Yo hago una cocina muy de producto, por ejemplo, y en la carta, aunque sea una cocina tradicional, en mi caso, intento siempre tener platos innovadores o hacer jornadas donde sean cosas diferentes, más tipo autor, menús de degustación, una oferta diferente a la habitual. Así tienes los dos perfiles de cliente y lo que decíamos antes, pues las jornadas que quieres hacer, a lo mejor el reclamo son las jornadas. A mí a día de hoy las jornadas son un reclamo cuando las hago, por ejemplo, en este formato, y no son lo que más identifica mi casa, pero está cogiendo nombre por otro lado. Entonces, no te puedes cerrar del todo, o sea, en mi opinión no te puedes cerrar de todo a una opción u otra, pero sí que creo que tienes que tener una identificación de producto local en tu oferta. Y luego, respecto a lo que decimos de si es importante o demás, estoy muy de acuerdo con ella, que decía con Nuria, que decía que es el trato personal, y es que ese trato personal es en el hotel, también en el restaurante. En este tipo de negocios es un trato que intentas dar cercano y además, hombre, cuanto más abierto esté el restaurante, el cliente exterior, pues tienes más perfiles de cliente. Pero normalmente la gente busca eso y lo que comentaba antes, por ejemplo, de experiencias, el desayuno en sí suele ser una experiencia. Yo todavía hoy por la mañana tuve una señora que está alojada, es americana, está con un grupo, es una guía, con un grupo que está en el hotel de extralujo que está al lado. Ella se aloja en el nuestro. Que es también Casona Asturiana, que estamos también en el club y tenemos más o menos las mismas directrices, por eso podemos compartir un poco la opinión. Y me dijo que en 10 días que lleva con el grupo, que nos están moviendo por malas zonas y están haciendo rutas de senderismo, o sea, están metiéndose, integrándose en el entorno, conociendo, aunque sea un público de alto standing, de poder adquisitivo alto, que era la primera vez que había desayunado bien en 10 días, me dijo. Digo eso porque es algo que me ha pasado hoy y que te pasa muchas veces y que refuerza lo que ella acaba de compartir con nosotros. Entonces, bueno. Qué maravilla, ¿no? Sí. Y además tener amigos por el mundo que han nacido como clientes, ¿no? Bueno, no sé si Gustavo o Marta queréis decir algo al respecto. Bueno, sí. Viendo un poco el mail que nos enviaste antes para encarar un poco el tema, nuestro caso es un poco diferente. Estamos en Asturias, cuna del turismo rural de alguna manera, con un estilo muy similar al norte de España. Madrid en particular es una pequeña isla con un turismo diferente. La mayoría de las casas de Madrid no son las casas de alquiler por habitaciones, sino casas de alquiler completo. Entonces el hecho de la restauración generalmente es algo que se terceriza. Se depende mucho del restaurante del pueblo, del bar del pueblo y ese tipo de servicios. Cuando nosotros empezamos a gestionar las casas en 2009, lo primero que hago, yo me había alojado en esas mismas casas en 2 oportunidades y el problema que me encontré fueron los desayunos y las cenas de los viernes. No había ni dónde comer ni dónde desayunar.
Entonces, lo primero fue hablar con el bar del pueblo y decirle, oye, hagamos un convenio, te pago el desayuno, quedamos una hora y le entregas a la gente un desayuno caliente perfectamente, 50 metros había. Me dijo, no, que vengan al bar. No, yo lo pago, pero dime cuánto. No, no me interesa. Comenzamos con lo que tú dijiste, que fue la de la cesta de desayuno, que es una cesta completa. Lo primero, tratar de buscar productos locales. Tampoco. Pues vale, lo que hay. Intentamos buscar, incorporar los productos locales que hubiera. Solucionado eso, que era una locura en la zona porque nadie lo hacía, todos decían, te vas a llevar al bar que está fenomenal. A pesar del otro problema, la cena. El viernes llegan a la casa, por ejemplo en el pueblo de La Iruela, que está a 90 kilómetros de Madrid, pero hay que pasar un puerto, mucha curva, muy complicado. Oye, que vamos a cenar, ¿a dónde? Bajando el puerto, 15 kilómetros. Ya, pero son las 9 de la noche. ¿Y ahora qué hacemos? Dando vueltas por ahí, mi mujer se encuentra con una escuela de cocina especialista en cocina envasada al vacío. Sí, esto podría funcionar. Bueno, uno se hace la imagen de la comida envasada al vacío de la del supermercado. No es lo mismo. Los que trabajan con restaurantes saben que si se trabaja bien y si se cocina pensando en el envasado al vacío y el calentado, los platos pueden quedar iguales. Más, ustedes lo trabajan cuando hacen raciones para cuando tienen mucho atasco también. Claro. En mi caso, más por mantenimiento, porque fraccionas una pieza, empiezas un Claro. solomillo y para que no se oxide y demás, pues ya lo fraccionas entero, por ejemplo, por un ejemplo, Exactamente. o cosas así. Pues Pero lo sí. mismo, pero aplicado a platos ya completos. Entonces hacemos un convenio con el chef y se comienza a ofrecer eso. No es nuestro negocio, no ganamos absolutamente nada. Es un servicio complementario que nos diferencia del resto, que eso es lo que hablábamos un poco en la cuestión de cuando tomábamos el tema de la crisis. ¿Qué nos ha hecho eso? Pues la gente elegía, a lo mejor era más caro, ya, pero yo me puedo alojar allí y sin moverme en mi casa, ceno frente a la chimenea, mirando una película, solo, o con mi pareja, o con mi familia, sin salir de allí. Y ha funcionado. Y funciona. ¿Todos lo consumen? No. Es un producto diferente. Y está allí disponible. Por eso no es el modelo tradicional del turismo rural del resto de España, ¿vale? Pero nosotros hemos intentado adaptar a nuestro producto una necesidad que tenían nuestros clientes. Y nos ha dado nuestras ventajas. Pasó la crisis y hemos crecido también. Gracias, Gustavo. El envasado al vacío puede ser una forma de innovar, aunque solo sea en la presentación, ¿no? Tengo una pregunta, pero especialmente orientada para Marta, porque Marta representa una entidad pública y no privada, como es nuestro caso. Y bueno, una entidad pública que además está realizando bien las cosas a través de, creo que es una serie de campeonatos de pinchos en la red de ciudades medievales, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco tu experiencia, cómo la has vivido y cómo trasladáis a los viajeros que acuden a tu destino turístico, quizás por la parte gastronómica, cómo les trasladas hacia el alojamiento, ¿no? De qué manera estas personas que han venido por un carácter más gastronómico se quedan en los alojamientos de vuestro destino. Bueno, la verdad que represento como a dos entidades, ¿no? Primero por un lado está el Ayuntamiento de Estella, pero por otro lado al Consorcio Turístico de Tierra Estella. Primero me gustaría que conocierais Tierra Estella. Tierra Estella es una comarca que está en la parte sudoeste de Navarra y no podía estar aquí en esta mesa sin presentar todos los productos también que tiene Tierra Estella, ¿no? Aparte de uno de los eventos que es la red de pinchos medievales, que luego, o sea, la red de vías y ciudades medievales, que me encantaría luego hablar un poco de eso, sí que me gustaría transmitiros cómo en Tierra Estella trabajan los pueblos el producto, ¿no? Porque es algo, yo creo que hacemos muy bien. El consorcio es una entidad público-privada, tenemos más de 60 ayuntamientos, 130 núcleos de población aproximadamente y unos 60.000 habitantes. El clima que tenemos en Tierra Estella es un clima muy diverso, es como una pequeña Navarra, porque el clima del norte es de la sierra, no es más oceánico, y el clima del sur de la ribera es más mediterráneo continental, y eso lo que genera es una cantidad y diversidad de productos increíbles, ¿no? Hay 6 denominaciones de origen, 3 también de vino, bueno, pues hay muchísimo producto, ¿no? Lo interesante es que durante todo el año
Cada mes, prácticamente, hay un evento en Tierra Estella, ¿no? Hay 12 eventos y de esos 12 eventos, 8 están dedicados exclusivamente al producto, ¿no? Empieza en febrero y acaba en diciembre. O sea que durante todo el año, durante una vez al mes, hay prácticamente un evento dedicado al producto. Empieza con el aceite y en Arróniz, que es un pueblo que os invito a que conozcáis la leyenda, ¿no? Porque no trabajan en aceite porque sí, que eso es lo interesante, ¿no? Que los pueblos transmitan por qué trabajan un producto determinado, ¿no? Y hay una leyenda que podéis leer en el que hay un olivo que todavía está en la ermita del pueblo. Está en la piedra de la ermita del pueblo, ¿no? Y eso se dice que apareció cuando tuvieron que entregar unos trujales, ¿no? Y la Virgen de la ermita comenzó a llorar y a partir de ahí surgió el olivo, ¿no? Y a partir de ahí, ahora Arróniz genera la mitad del aceite de Navarra, por ejemplo, ¿no? Tenemos el espárrago también, ¿no? En Dicastillo. Tenemos todas las ferias de denominaciones que se hacen ferias en Andosilla y en Mendavia. Mendavia es un pueblo que tiene 11 denominaciones de origen. Es increíble, ¿no? Aparte de eso, estos pueblos quizás son un poquito más grandes, pero hay pueblos pequeñitos, que os estoy hablando de 200, 300 habitantes, que dedican, por ejemplo, en diciembre, en Metauten tiene 200, 300 habitantes, dedica una feria entera a la trufa, que es el diamante negro, ¿no? En Tierra Estella. Y durante todas estas jornadas de exaltación del producto que os estoy contando, se hacen actividades alrededor del producto. Por ejemplo, durante la trufa de Metauten lo que se hace es enseña cómo los perros buscan las trufas, se da a degustar caldos de trufa, huevos trufados, etcétera, ¿no? Entonces, en Tierra Estella el producto es algo fundamental. Consiste en denominaciones de origen, entonces una vez al mes tienes la oportunidad de probar producto, de venir a una feria dedicada solamente al producto y eso también directamente repercute en los alojamientos, ¿no? Entonces yo creo que es muy positivo porque en cierta manera desestacionalizamos lo que hablábamos un poco antes, uno de los problemas que veíamos en el turismo rural y desde febrero hasta diciembre puedes venir a Tierra Estella a conocer producto de Tierra Estella, ¿no? Y yo creo que es algo muy positivo. Como los pueblos, con colaboración público-privada, porque hay pueblos de 200, 300 habitantes que lo que hacen es, como Zirauki, que hace el Día del Vino, por ejemplo, que hay una bodega, una cooperativa, que junto con el ayuntamiento trabaja en el Día del Vino, ¿no? En Cárcar, La Guindilla, hacen lo mismo. Hay una conservera y entre la conservera y el ayuntamiento trabajan La Guindilla, ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo que hay que seguir manteniendo. Yo es algo que escucho aquí, que escucho en cada congreso que voy de turismo rural, la colaboración, pues es algo fundamental. Y la colaboración entre lo público y lo privado es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Sobre todo resaltar eso, ¿no? Cómo los pueblos transmiten, cómo trabajan el producto, el cariño con el que lo hacen y yo creo que eso, la autenticidad de los pueblos y del producto hace que venga gente, ¿no? a conocernos. Igual le suelta un rollo que para qué, ¿no? No. Pero es que no podía dejar de transmitiros toda la grandeza de producto que tenemos en Tierra Estella. Te prometemos que vamos a ir de viaje a Estella. Sí, sí. Pues además, comentaros que el jueves son las fiestas del Puy, que ya por si queréis acabar el congreso, iros directamente el jueves a las fiestas del Puy, en que hay pochas, hay una comida popular, que son pochas, que es un producto que es, no sé si tú lo conoces, María, ¿conoces las pochas? ¿Sí? Es una verdura, más que... es la alubia blanca, pero fresca, ¿no? Y luego también hay gorrín, que es el lechazo también hecho al horno, ¿no? Que es muy crujentito por fuera y muy, muy gustoso por dentro. Entonces, si podéis acabar el congreso y el jueves directamente ir a Estella, estaríamos encantados y encantadas de acogeros, ¿eh? Yo la única pocha que conozco se juega con cartas. Pero bueno, eso tiene una pinta excelente. Noelia, según tu experiencia, tu propia experiencia en tu alojamiento o quizás incluso en tu entorno, teniendo en cuenta, entre comillas, tus competidores, porque bueno, yo no entiendo a tus vecinos con alojamientos como el tuyo como competidores,
quizás como complementarios. En todo caso, ¿cómo crees te repito la pregunta que le hice a Marta, ¿no? Que podemos trasladar a los clientes de los restaurantes hacia los alojamientos? ¿En qué punto beneficia esto? Sí, me refiero a cómo puede beneficiar a tu alojamiento la coexistencia con... Sí, temas de jornadas y cosas que hay. O sencillamente la existencia de otros restaurantes, casas de comidas, chigres o llámalo como quieras, en tu entorno. A ver, yo aquí la verdad es que en Asturias lo veo, en ese sentido, esa sinergia la veo un pelín más complicada, porque aquí todo está muy cerca. Entonces, al final, a no ser que tú te vayas de fin de semana a Los Oscos o a Taramundi o te vayas a Villanueva, al otro extremo, todos vamos y venimos. O sea, el turismo interior de Asturias, propiamente dicho, es difícil, porque eso, todos vamos a las jornadas del Centollo a Cadavedo, ¿no? Desde Villaviciosa, pero volvemos a dormir a casa. Las comunicaciones hoy en día eso nos lo han facilitado mucho, porque antiguamente desde Villaviciosa ibas arriba de Sella y era una excursión de un día. Claro, ahora, entonces, esa sinergia yo creo que es más complicada. Hombre, sí es cierto que a veces hay determinados eventos que pueden atraer a gente, pero bueno, no en una gran cantidad, desde mi punto de vista. Para la hostelería creo que es muy bueno, pero para la hotelería no tanto. Creo que no nos repercute tanto en ese sentido. ¿Tú crees que no tanto? Que no tanto. Gustavo, ¿qué opinas al respecto? Las experiencias en la zona no es el caso particular nuestro, pero en la zona se han empezado a hacer las ferias de tapas en distintos pueblos, hasta atrae mucha gente. Tenemos que diferenciar lo que nosotros llamamos turista de visitante, y muchas veces el que va a comer se transforma en un visitante, que deja dinero en los restaurantes, pero no en los alojamientos. En Madrid la parte de visitantes la tenemos cubierta. Eso estamos buscando turistas. Yo creo que todos buscamos turistas, ¿no? Los que tenemos alojamientos particularmente, buscamos gente que venga a un sitio y disfrute de él y se aloje y coma y haga actividades. En Madrid el visitante del día está en todos los sitios. La cuestión es ofrecer algo más. Por ejemplo, la programación de jornadas, en 2 jornadas, sábado y domingo, ya obliga. Sábado por la mañana, para molestar, o que vienen muy temprano o se han quedado el viernes, y el domingo por la mañana, y ya el domingo por la tarde, bueno, que cada uno haga lo suyo. La gastronomía, yo concuerdo con lo que están diciendo los demás, el tema de respetando la zona, o con los materiales o con el estilo. O sea, me parece muy bien que el pulpo es un material genial, pero ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en la Sierra de Madrid un pulpo? A alguno le puede apetecer, vale, pero a lo mejor le apetece otra cosa. O venir aquí y decir un pescadito frito, que lo puedes hacer estupendo. Ya, pero no es lo lógico es un cachopo. O sí, claro, hay que buscar, que a lo mejor le tenemos que buscar la vuelta e innovar en alguna variación que pueda distinguirnos, sí, genial. Pero sin perder la tradición, si no vamos a tener en toda España exactamente lo mismo. Y vamos a perder un poco la esencia. Y a colación de lo que comentas ahora, bueno, te iba a trasladar a ti la pregunta, María, pero es que ya sé lo que me vas a responder. Entonces se la voy a pasar a Marta a ver qué opina. ¿Creéis que en la restauración, dentro de un alojamiento estoy hablando, ¿vale? ¿La restauración debe estar abierta al público o quizás un elemento exclusivo para los clientes del hotel? Pues si te soy sincera, Héctor, la verdad que ahora mismo no sé qué decirte, y te lo digo sinceramente, porque eso, viniendo de entidad pública también, ¿no? Que no estás tanto, ¿no? en la experiencia que tenéis propia también en los alojamientos, ¿no? Pues es que no sé qué decirte, te lo digo sinceramente. María, te lo paso, y otra pregunta que me la sepa. Sí, a ver, yo lo cerraría a los clientes del hotel. Si lo que quieres es que sea un reclamo para llenar tu alojamiento. Yo tengo justo lo opuesto, es lo que yo hago, pero no porque lo haga lo opuesto, sino porque mi negocio ha llevado otra evolución diferente. Yo empecé con el restaurante y luego llegó el hotel.
Lo que no puedo es sacrificar la gallina de los huevos de oro ahora mismo, que sería la actividad principal, que cuando sobrevive tantos años y tienes tu historia es por algo, o por lo menos debería de ser así, si no es difícil mantenerse. Entonces, si uno se plantea desde un alojamiento rural incluir el servicio de cenas, comidas o demás, yo lo haría cerrado. Casos, pues tenemos aquí cerca a los Llaureles, que hacen un menú muy temático, que empezaron así siendo el reclamo para sus alojamientos y al final es su actividad principal y hubo una evolución, pero yo creo que hay una gran complejidad, que estos negocios parecen muy atractivos a la hora de trabajar, pero son muy sacrificados. Es más, para mí es más sacrificada el tema de hospedaje que el de restauración, siendo tiempos diferentes y demás, pero sí que es más exigente el de restauración en cuanto a capital, a que se te pueda ir dinero en materia prima que no rota bien, en cosas que no estás utilizando en el momento que creías, en que si tienes que congelar ya no es fresco, aunque tú hayas comprado un producto de alta calidad y fresco. Hay que saber gestionar muy bien eso. Y hubo un tiempo en el que mucha gente se animó a hacer este tipo de negocios y no es tan fácil como parece. Vengo aquí a desanimar a todo el mundo, pero no, ¿eh? Yo es que tengo esa vena de realismo, porque creo que hay mucha gente que se decepciona, que pone mucha ilusión en lo que empieza a hacer y cuando va viendo las cosas cómo son de verdad, a veces se hace más duro de lo que uno piensa. Por eso yo lo acotaría. Bueno, no creía que me fueras a contestar eso. Aunque creo que has tocado un caso particular, has puesto un ejemplo que me parece importante reseñar, de un alojamiento en concreto, creo que está por aquí cerca además, que potenció o pretendió potenciar a través de la gastronomía la parte de alojamiento y finalmente parece que su negocio va más enfocado a la restauración, ¿no? Bueno, no conozco el sitio en concreto, pero no conocía este caso. Noelia, ¿quieres aportar algo? ¿Abrirías al público o cerrarías? No, yo no abriría al público, yo lo tengo abierto a los clientes del hotel y lo dejaría así, porque también creo que es un tema complicado cuando los alojamientos son pequeños y demás, compaginar uno con otro, la tranquilidad de si todos están en el mismo edificio, la tranquilidad de la gente del hotel. Tú tienes a lo mejor un porche, un sitio así donde la gente que está alojada cena, luego se toma una copa allí tranquilamente. Si viene gente de fuera ya no es la misma tranquilidad. Bueno, a veces hay que barajar un poco todo eso también, aparte ya del negocio en sí. O sea que yo de momento así, para siempre. Y así tú lo estás haciendo así en tu negocio. Yo lo estoy haciendo así. Y además sí. Cuidáis mucho a vuestro cliente, por lo que veo, ¿no? Sí, bueno, pero que creo que es fundamental. Puede que tenga menor valor recurrente en el tiempo a tratarlo de esta manera, puesto que si lo abrieses al público quizás tuvieras más potenciales clientes, ¿no? Que conozcan el alojamiento también. Bueno, es lo que dice María, yo creo que es un poco un arma de doble filo. Yo ahora mismo mi nicho de mercado y de clientes lo tengo muy definido, los conozco muy bien. Si tú tienes un restaurante ya abierto al público, bueno, ya pues tienes muchos más tipos de clientes y la cosa se complica, seguro que se complica mucho, tal y como están las cosas hoy en día, que la gente está un pelín susceptible con muchas cosas, redes sociales y todo este tipo de cosas que ahí estamos hablando muy mal con el culo al aire constantemente, o sea que, pero bueno. Bueno, sí, es así. Iba a meter una cuña publicitaria, pero no lo voy a hacer. Me parece que sois muy prudentes, me parece muy bien. Y un poco en relación a lo que comentas ahora, ¿no? Decías que estábamos con el culo al aire en torno a las redes sociales, en torno también a las cosas que puedan suceder cuando estás abierto al público, ¿no? Y quizás necesites otra infraestructura, otras capacidades para abrir un restaurante en toda regla. Bueno, en todo caso, y en torno a este planteamiento, me gustaría hacer otra pregunta, que además, la verdad es que, te lo comentaba a ti antes, Noelia, en lo personal, pues yo no sabría responder, y es una pregunta que me hacen muchos clientes del turismo rural, ¿no?
Hoy en día, cuando viajas de turismo rural, pues es muy habitual que el propietario pues tenga una pequeña huerta, una pequeña o gran granadería, que tenga sus productos. Y yo creo que en la experiencia que es hacer turismo rural es una parte muy sustancial, pues acompañar a tu anfitrión, a su huerta, a recoger unas patatas, unos huevos, una cebolla y hacerte una tortilla. Bueno, un poco enfocado en este sentido, ¿de qué manera entendéis que el producto autóctono, ecológico, de la propia agricultura o ganadería, debe estar presente en vuestra oferta gastronómica? Y para seguir un poco con este tema, impedimentos legislativos que pueda haber en este sentido y que yo desconozco absolutamente. ¿Qué burocracia existe y legislativamente si es posible ofrecerlo o no es posible? Gustavo, ¿te animas? Sí, es un reclamo. Es un reclamo y es un elemento de valor. O sea, yo creo que las dos que tienen restaurante, yo creo que es el hecho de decir son tomates de mi huerto, que a lo mejor pueden saber igual que los del mercado. A lo mejor. No saben igual, ¿no? No saben igual, ¿no? Es un reclamo y es un elemento de distinción entre los restaurantes. Aquellos que tienen el producto, que compran en el local, que, oye, que la carne es de la carnicería o de la hacienda de aquí al lado, que da el valor. Lo que tú hablabas de Estella, que tienen un montón de productos que no alcanza, que no dan abasto a cubrir. Tú también hablabas también de los huertos de la zona que no alcanzan a cubrir la demanda que tienen ustedes. Pues es un elemento de valor que es importante y que hay que defenderlo. Estamos en un ambiente rural. Evidentemente no vamos a ir al mercado de la ciudad a comprar lo mismo que podemos comprar al lado, cuando sabemos que la calidad es superior. Limitaciones desde el punto de vista sanitario y todo eso, las que tienen experiencia son ellas. Claro, fíjate, me refería un poco más al producto de la propia huerta de tu anfitrión en el alojamiento, ¿no? Más que a la carnicería del pueblo, obviamente, pues creo que es interesante vender el producto autóctono, pero bueno, la carnicería, frutería o cualquier establecimiento del entorno pues ya tendrá sus... Sí, pero es un elemento interesante. Cuando tú estás con la gente y va viendo las vacas que hay en el camino y las ven pastar, que no es lo mismo que estar encerradas con alimento balanceado. Las ven pastar. Ya se van haciendo una idea que el producto es de mejor calidad. Entiendo el punto que vas, pero a veces el huerto que nosotros podemos tener para atender un restaurante ya tiene que ser un pedazo de huerto. Claro, claro. No para atender el restaurante, ¿no? Pero quizás, bueno, enfocado a esa cesta de desayunos o en el hotel de Noelia. Bueno, María ya tiene un restaurante, ¿no? Y tú, Marta, no sé si conoces casos en este sentido. Pero, por ejemplo, Noelia, ¿tú cómo lo ves? Porque me comentaste antes sobre el tema legislativo que era un poco complicado. Sí, pues yo creo que hay ahí un vacío legal, o bueno, un vacío legal, o que es ilegal, claramente. O sea, no es que haya un vacío legal, es que es ilegal. O sea, yo no puedo, teóricamente, yo no puedo ir a mi huerta, coger la lechuga, el tomate, el pepino y el calabacín y servirles la ensalada para la cena. Y precisamente, pues el tipo de turista rural es lo que busca. Y cuando llega a tu casa y se da una vuelta por la finca y de repente dice, Meca, pero si tienes tomates, ¿y esos son los de la ensalada de esta noche? Y tú le dices, bueno, pues sí, o pues no, depende. No, claro, es que legalmente no se puede. Ahí hay un vacío que es totalmente contradictorio. Porque si el cliente busca eso, ¿la tortilla está hecha con los huevos de las gallinas? Sí, pero no se lo digas a nadie. Claro, porque si viene Sanidad y te encuentra los huevos en la cocina, los huevos de tus gallinas en la cocina, igual te precinta. Entonces, claro, eso es complicado, sí. Ya. Yo creo que ahí tendría que haber, alguna vez hubo así, bueno, en la comarca miramos así para tener una pequeña licencia, un registro sanitario, ¿no? Algo que te pueda, bueno, pues que te pueda cubrir legalmente, pero nada, tendrías que, bueno, pues estar dado de alta como productor o, bueno, pues da igual. Sí, tienes que cumplir unas normas, da igual que plantes 6 plantas de tomate, que tengas una plantación de 1 hectárea. ¿Esta legislación es regional o nacional?
Yo no te sé decir, yo creo Marta. debe ser por zonas, ¿no? Autonómica, igual cada uno, porque por ejemplo, sí, en esos temas sí debe estar la cosa parecida en todos los sitios más o menos, sí, sí. En Navarra nos pasa lo mismo, que es ilegal hacer eso, Sí, o sea que sí, no sí. podemos. Es Claro. una traba. Sí, es una traba. Sí. Yo creo que en parte no hay un grupo que haga fuerza para conseguir regularizar eso. Es el problema de todo en este país. Las administraciones no están comunicadas entre sí. Ya para empezar, los datos de Hacienda no te los ve el de Sanidad, que a lo mejor le afectan para ver si una alta, una baja o no sé qué. No, tienes que presentarlo todo mil veces a todas las administraciones. Y en estas cosas pasa lo mismo. Es más fácil. A ver, hay cosas en las que pues, quien hizo la ley hizo la trampa, encuentras el vacío legal y lo haces. Pero es que es más que el vacío legal, yo creo que ahora mismo es la ilegalidad. Necesitas tener registros de todo y tendrías que ser un productor para poder que alguien lo consuma. Porque el problema no está en hacerlo, es en si alguien se pone malo, ¿qué pasa? Se te cae el pelo. Tú tienes la responsabilidad y eso no cumple lo que Sanidad pide que cumpla en un negocio que vende al público, que es lo que eres al final. Aunque tú quieras vender experiencias, tú eres un negocio que está vendiendo un producto al público y tienes que hacerlo de una forma salubre. Y si no lo puedes garantizar con ningún procedimiento, por más natural que sea, yo qué sé, por ejemplo, algo muy así son las ostras, muy significativo. Es un tema muy delicado y aunque estén cumpliendo, aparte con toda la depuración y demás que hay que cumplir, pero hay gente que aunque esté todo en regla y se haya hecho todo bien, tiene intolerancia y le van a sentar mal, estén bien o no. Porque yo eso ya lo tengo comprobado. Y mucha gente que se dedica a ello te dice, si alguna vez te pusiste malo comiendo o tal, olvídate, no las vas a poder volver a comer. Cuando las comas te vas a poner malo siempre y además no te pones un poco malo, te pones muy malo. Entonces, esto es un ejemplo que a veces vamos a asociar y vamos a ir en contra de quien nos está vendiendo el producto cuando a lo mejor tú estabas incubando una gastroenteritis y no tiene nada que ver. Pero como tienes que tener reservas de todo, congeladas, tal, para dar una muestra, ¿verdad? Todo lo que implica, pues hace que a veces de la que dices vamos a intentar entre todos hacer fuerza, conseguir que esto se pueda hacer de forma regular, más te desinflas por el camino. Porque son zancadilla, 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 zancadilla. Yo creo que son de esas cosas que con el tiempo se conseguirán, porque al final España es un país que vive del turismo en una proporción muy alta, ya no digo Asturias, sino en general. Y somos un buen reclamo de turismo, tenemos más sol que el resto de Europa, tenemos una cultura gastronómica que para ellos, vamos, es un aliciente, aparte ya de los precios y las tasas que son menores que en el resto de tal, y nos implica pues que a ellos les sea rentable, por ejemplo, a nivel de Europa o incluso Estados Unidos, que sea rentable venir aquí. Y cada vez se busca más esas experiencias, ese producto ecológico y demás. Si conseguimos que el turismo, pero a nivel ya de las administraciones, quiera tirar por ahí, puedes llegar a tal, pero a lo mejor dentro de 20 años lo conseguimos. Pues tenemos un caso con Francia con el tema de la leche cruda. Los quesos de leche cruda que en Francia se venden por toda Francia, que son los quesos de leche sin pasteurizar. Y aquí no se pueden vender. Legalmente no. A nivel legislativo no sé cómo estará en Asturias, pero en Asturias hay muchos quesos de leche cruda. Hay muchos. Pero no me atrevo a decir nada porque no sé a nivel legislativo en ese tipo de industria cómo está. Puedo decir la oferta que hay, que es la que conozco. Me sorprendería mucho que no estuviesen permitidos. A lo mejor tienen que meterse en cámaras de presión o alguna otra cosa que haga una especie de pasteurización, pero tendrían que estar porque el volumen que hay aquí sí. No digo otras comunidades, porque es lo que volvemos a hablar. A nivel regional es que es el día y la noche de unos a otros y no podemos generalizar. Por eso también el cliente a veces no entiende que tú no puedas hacer algo, porque en otro sitio lo hacen. Es la complejidad que tenemos. Bueno, es que en este caso, pues los impedimentos legales o la burocracia es una traba absoluta de cara al cliente, porque efectivamente el cliente espera vivir una experiencia más allá del mero alojamiento y quiere acompañar al anfitrión a la huerta, repito, ¿no?
Es más, lo que me parece muy chocante es, hablábamos antes, la posibilidad de que regales productos de tu huerta. Bueno, yo conozco muchos lugares en los que te regalan un botecito de miel, que es miel casera, unos huevos o unas patatas o unas lechugas o unas cebollas o lo que sea, ¿no?, de la huerta. Esto sí es posible, ¿no?, legalmente, entiendo. Lo que no es posible es venderlo. ¿No? ¿Cómo se come esto? También quisiera animar al público a que intervengáis con cualquier cuestión, con vuestras experiencias, que supongo que todos habréis tenido alguna en este sentido, y que nos hagáis preguntas, ¿vale? Bueno, cualquier cosa levantéis la mano. Sí, hay alguien por ahí que quiere... Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una agencia receptiva y trabajo hace 20 años en toda España seleccionando hoteles, y la restauración, desde mi punto de vista, es un poco complicado a la hora de contratar para extranjeros. Hacer una oferta gastronómica es muy interesante. Noelia sabe de qué habla porque trabajamos con ella, mandamos ciclistas, y que... Ups, ¿qué hago yo ahora? Se me cayó la mesa, pero no hice nada. Tengo tres preguntas, o una pregunta que son tres en uno. La primera es si tenéis extranjeros que van a estas ofertas gastronómicas especiales que tenéis, más del menú del día o lo que hay en la carta. Segundo, ¿qué creéis que necesita el extranjero? Y tercero es cómo adaptáis vuestra oferta. Cuando hablo de extranjeros, hablo sobre todo del norte de Europa. No controlo muy bien los que vienen de otros países latinoamericanos o bueno, brasileños están viniendo un poco. Los nuestros son sobre todo del norte de Europa, Canadá, Australia y deja de contar. Gracias. María, ¿quieres? Yo, a nivel de restauración, yo creo que el cliente de Europa es muy cosmopolita, viaja queriendo conocer, y que no suele, salvo que sea pues alguna restricción alimentaria, pues que sea vegetariano, porque ya pues siga una corriente muy en particular, ya pues eso va también a un medio rural y demás, salvo cosillas así, que sean una dieta especial. Yo creo que le gusta probar mucho lo regional, autóctono, o la identidad que puedas tener en tu oferta de la zona. Por Estella pasa el Camino de Santiago y viene también mucho extranjero europeo, y la verdad que la demanda, yo estoy un poco con María, ¿no? Al final es probar la gastronomía autóctona y el producto que te puede ofrecer la zona, ¿no? Y la verdad que cuando voy muchas veces por la calle y me preguntan, ¿no?, ¿dónde puedo comer? ¿Qué puedo comer? Lo que me preguntan es eso, ¿dónde puedo comer comida, ¿no?, regional, local, ¿no? Entonces, yo esa es la experiencia, ¿no?, que tengo. Sí, como dice María, son muy agradecidos, quieren probar comida autóctona, y luego yo creo que una cosa muy importante para ellos es que te puedas adaptar a sus horarios. O sea, si ellos te dicen, ¿puedo cenar a las 7? Si les dices que sí, la cara de felicidad es ya total. Lo que pasa que, por ejemplo, en nuestro caso nos es más fácil al tener solo cenas para el hotel y demás. En un restaurante a las 7 la gente no está en la cocina, se acaban de dar las cenas, claro, ahí eso es diferente, pero bueno, tema de los horarios, ellos creo que también lo tienen bastante en cuenta, pero es que a veces es complicado, en restauración es complicado, sobre todo en restaurantes abiertos al público, porque bueno, a las 7 de la tarde está la cocina acabando de recoger un sábado, un viernes, un domingo, entonces es complicado. No sé si hay más preguntas, levantáis la mano, ¿vale? Nos hacéis señas y paramos. Iba a decir precisamente esto que has comentado ahora, el tema de los horarios, creo que es muy importante. No sé de qué manera, porque no lo vivo en experiencia propia, pero quizás sea complicado para un restaurante adaptarse a otro horario europeo, pero creo que es una necesidad. Y en un pequeño hotelito, pues quizás, como pueda ser tu caso, creo que es más sencillo.
En todo caso, y bueno, ya como última pregunta que traslado también a vosotros, al público, porque me gustaría que tomásemos como elemento de debate, y volviendo a la idea principal, es si creéis que el recurso gastronómico, complementarlo con el alojamiento es un reto, que es un poco pues el claim de esta mesa, o bien es una necesidad ya hoy en día, puesto que los viajeros ya exigen, ¿no? Exigen en qué habitación se quieren quedar, exigen si tienes chimenea, de qué color es la colcha, si tiene vistas al Sueve o a la ría de Villaviciosa, en fin. El caso es que el usuario viajero sabe lo que quiere perfectamente, puesto que para eso tiene todas las herramientas y todas las capacidades de visualización en Internet que hoy en día estamos ofreciendo. En este punto, ¿creéis que esto es una necesidad ya, aportar la parte gastronómica, o quizás la combinación sea un reto? Lo abro un poco a la participación de cualquiera de vosotros. Hombre, en una zona muy rural, quizás sea una necesidad, porque bueno, pues si a lo mejor no tienes nada más, no tienes un restaurante donde ir a cenar más que a 20 o 30 kilómetros de tu hotel, donde estás alojado, de tu casa rural o lo que sea, pues te pasas todo el día por ahí, te apetece ir a descansar un rato por la tarde, pero luego no te apetece hacerte 30 kilómetros para poder bajar a cenar, ir a cenar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una necesidad. Y por la parte de dentro, desde la que me toca, desde el otro lado, pues a veces lo veo como un reto para el empresario, por la implicación que conlleva y bueno, pues porque a mí gestionar un hotel no me parece relativamente complicado, pero gestionar un restaurante sí, me parece muy complicado. Es más, mi hermana se dedica a la hostelería y lleva mucho tiempo detrás de mí para que abramos el restaurante al público y no por nada, sí, porque dudo si sabría gestionarlo, simplemente por eso. A mí sí me gusta la cocina y siempre es, bueno, y creo que se me da, bueno, relativamente bien, lo que controlo, lo que sé hacer, pero dudo en la parte de si sabría gestionar lo que decía antes María, ¿no? Las compras, las mermas, todo ese tipo de cosas. Luego ya de todo tema personal, claro, que eso es otro toro con el que hay que lidiar. Claro, o sea que para ti, bueno, crees que es una necesidad de cara al viajero, pero un reto para ti como empresaria, siempre y cuando fuera un restaurante abierto al público, pero no un restaurante, como es tu caso, exclusivo para los clientes de tu hotel. Bueno, yo para los clientes del hotel la verdad es que lo llevo bien, teniendo claro que tienes un determinado modo de vida. Claro, tienes un modo de vida también. Al final, yo creo que se hablaba un poco aquí por la mañana, el turismo rural es un modo de vida, ¿no? Que engloba muchas cosas, e incluso, sobre todo, engloba tu vida personal. Entonces, claro, hasta ahí hay mucha gente que te habla de lo que decía antes María, ¿no? Yo no quiero ser negativa, pero muchos clientes te dicen, ay, el hotelito rural, pues yo lo voy a dejar todo y voy a venir aquí y poner un hotel rural. Ya, esto está muy bien, o sea, esto es… Sí, porque bueno, la gente lo ve así muchas veces y sí, se ve todo muy fácil, o esto es como voy a poner un bar porque total, bueno, esto ya está, ¿no? Yo creo que no es así, o sea, que hay muchas cosas detrás y los que llevamos ahí muchos años peleando, los que empezamos desde cero, que pasamos una crisis o que estamos… Yo no creo que la hayamos pasado, esta mañana decían que se había pasado la crisis y que cómo íbamos a afrontar la siguiente. Yo no estoy tan convencida de que la crisis, y yo puedo decir que a mí personalmente no me ha afectado demasiado la crisis, o sea, bueno, pero yo no creo que haya pasado la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos unos datos de Semana Santa o del mes de mayo muy buenos. Eso no es haberse pasado la crisis. Y luego tampoco tenemos que hablar siempre de ocupación, tenemos que hablar de facturación. Se han recuperado los precios de hace unos años, y no hablo de hace 15 años, no, hablo de unos precios reales. ¿Se han recuperado esos precios? No.
Los pequeños ahora mismo llevamos unos años absorbidos tú puedes venir a Gijón, a Oviedo, a un hotel de 4 estrellas por 50 euros. Entonces al final, era lo que hablábamos antes, el cliente mira, aquí 50, allí 60. Uy, sí, mira, tienen un desayuno maravilloso, pero bueno, yo por 50, por 100 euros duermo 2 noches el fin de semana. Estoy en Gijón, encima, en el centro, tal. A ver, depende de lo que busquen, pero bueno, en un momento dado todos necesitamos salir, todos tal, y si estamos justos, todos miramos el precio para, no a lo mejor o desde mi punto de vista, no para tus vacaciones, pero para hacerte una escapada de un fin de semana, dices, bueno, pues si puedo gastar un pelín menos o tal, quiero salir, pero si no puedo gastar tanto, entonces que hay que tener cuidado con eso. Y eso de que hemos salido de la crisis, bueno, yo lo dejo ahí en el aire. Bueno, nos hemos metido con el tema de la crisis. Yo no quería tocarlo demasiado porque, bueno, el caso es que quizás ahora ya no tanto, pero en un momento más de crisis, más vorágine. Yo tenía muchos clientes, esto es un poco de anécdota, ¿no?, que con hotel-restaurante me decían, bueno, cuando viene la gente a alojarse, yo lo primero que me fijo es si se van al supermercado y salen con bolsas o no, puesto que ya sabían si iba a tener gente o no iba a tener gente en el restaurante, ¿no? Luego, por otro lado, desde mi punto de vista, claro está que yo tengo un prisma, lo veo desde fuera, ¿vale? Diferente al vuestro. Desde mi punto de vista, un restaurante bien gestionado y con una carta bien preparada es un elemento dinamizador de un pueblo o de un destino turístico, un destino pequeñito. Y yo lo he vivido así por mi propia experiencia en algunos pueblecitos donde pues abre un restaurante y está nutriendo a los alojamientos de su entorno, ¿no? En todo caso, sinceramente, mi opinión es que pasa de ser un reto, entiendo que sea un reto en lo profesional, a ser una necesidad combinar la gastronomía, puesto que debemos ofrecer a nuestros visitantes o turistas o viajeros, o llámalo como quieras, una experiencia también gastronómica, igual que le ofrecemos cultura, etnografía, paisaje, paisanaje, etcétera, ¿no? No sé si queréis opinar al respecto. Marta, que has hablado muy poquito. Nos has hablado muy bien de Estella. Pero... La gastronomía es una necesidad. La cuestión es si lo asumimos nosotros o lo asumen otros. O sea, lo que tú dices, yo conozco casos puntuales en Madrid de pueblos que hace 15 años no tenían prácticamente habitantes y gracias a un señor que tenía una casa y la transformaron en un restaurante, ahora tienen vida. Caso de La Iruela, donde hay 3 restaurantes, hay alojamientos y hay un poco más de vida. La cuestión es, nosotros como alojamiento, ¿debemos asumir esa restauración o dejarle a otra persona que se dedique exclusivamente a eso? Es que son 2 actividades que pueden o no ser complementarias. Y depende el planteamiento y el modelo de negocio que estemos buscando y las ganas del esfuerzo personal que eso lleva. El restaurante es muy mono. Hay muchos futbolistas que se han puesto restaurantes y bares. Nos conocen. ¿Y qué ha pasado con esos restaurantes y bares? Pues han cerrado. Y no por problemas de financiación, es que no daban. Porque hay que trabajarlos. Y la vida del restaurante es dura. Y es dura. Igual que la del bar. Entonces, depende del modelo de negocio, lo que nosotros queramos hacer y nuestro estilo de vida. Son completamente... Yo sé que a ti te gusta más el restaurante que el hotel. Perdón, que no hago más que meterme en lo de los demás. No es que me guste más el restaurante que el hotel, es que para mí el volumen que tiene ahora mismo el restaurante me genera más que el hotel. ¿Cómodo para trabajar? ¿Con unos niños y demás? El hotel, si vives en él. Si vives en él. Yo vivo justo al lado, sales y entro, pero no puedo estar en mi casa poniendo una lavadora y estar pendiente de si me llega un cliente, ni puedo estar dando la merienda a mis hijos, salvo que estén en el otro lado. En el otro lado hay una cocina donde son niños muy pequeños que lo cogen todo, que todavía no puedo permitirme el estar con ellos, hay muchos peligros y demás. Yo defiendo más el restaurante en mi caso personal por el peso que tiene en mi actividad económica. Lo que es difícil de conjugar son los dos. Los dos abiertos al público externo y con una actividad, con una afluencia regular. Y donde se trabaja de forma familiar, donde la esencia de tu casa está porque tú estás ahí. Porque mi hermano está en sala, porque tú estás en la cocina, porque yo tengo personal. Todos los que tengo llevan más de 10 años, creo, tanto en sala como en cocina, los fijos. Más, algunos 16, o sea, lo digo con conocimiento de causa.
Y aunque saben de sobra los parámetros de la casa, se acomodan. Y si tú no estás, no se cumplen igual que si tú estás muy machacón encima o estás echando un ojo. Entonces, al final, sin querer, tú eres la esencia. Puede ser que seas un mal gestor, puede ser un signo de ser un mal gestor, pero al final la familia profesional que tienes, que haces, que estás allí, hay veces que estás 16 horas porque coincidió que son días de unos encargos tal cual o fiestas y demás, y podrías sacrificarlos, pero es que luego, claro, entra lo personal. Es gente que en un momento dado dio algo por ti y a lo mejor estuvo rindiendo mejor y hay un momento que baja el ritmo y tú lo tienes que dar por él, aunque seas su jefe. O por lo menos yo lo veo así, y creo que es un sacrificio por el otro. Y cuesta un poco mediarlo, y el sacrificio que implica el restaurante es que es en cada plato. No es en cada comanda, es en cada plato. Entonces es una tensión en los momentos de servicios grande. Pero, sin embargo, digo, es más sacrificado, o sea, el nivel de estrés es mucho mayor, pero a mí me rinde más económicamente. O sea, yo sería o uno u otro. Con uno lo trabajaría yo sola. Con lo otro doy trabajo a gente. O con los dos doy trabajo a más gente porque no puedo estar en los dos sitios, sí para recibir al cliente y sí para estar gestionando y cocinando, pero a mí me implica, yo en mi caso personal, a día de hoy que hago estas reflexiones muy marcadas porque me las hago a mí misma, el dar un servicio de comidas me implica igual ir a las 6 de la mañana o 7 para antes de dar los desayunos preparar unas cosas, porque luego a veces con los desayunos y los check-out se me come la mañana y no llego a los encargos del mediodía o a las preelaboraciones que tenga que hacer. Y a lo mejor quiero ir de paseo por la tarde con los peques y que se quede mi madre haciéndome una guardia, pues entonces igual tengo que ir a las 5:30. Tengo que adelantar el trabajo, hay que hacerlo igual. ¿Podría meter más gente? Sí, a base de sacrificar salarios de ellos. Entonces, al final, seguramente no mantendría el mismo equipo de trabajo que, aunque haya que estar dándole el puntín encima, te dan una regularidad en la casa. No sé si... No sé si, porque tenemos que ir cerrando ya la mesa, no sé si hay alguna pregunta por ahí por el público. ¿Nadie se anima a participar? Después de la comida. Después. Hemos estado muy divertidos, ¿no? Ana. Si alguno en la sala combina restaurante con alojamiento o tiene idea de hacerlo o se le han quitado las ganas después de escucharlos o al revés. Yo en mi caso pasé por todas las fases. Primero fue restaurante solo, luego bueno, al lado hicimos el hotel y al principio fue solo hotel y desayunos, bed and breakfast. Luego tenía cafetería. La cafetería, entre comillas, la tuvimos que cerrar por lo que apuntaba Noelia de la tranquilidad. Restaba mucha tranquilidad al hotel. Abrimos restaurante al público y también un poco en esa línea, al final, críos a las 3 o las 4 de la tarde, cuando la gente está durmiendo la siesta, corriendo por los pasillos, pues resta. Al final, ¿qué hicimos? Pues subimos un poco, buscando la rentabilidad económica, subimos las habitaciones y sacrificamos el restaurante y ahora solo es para los alojados. En mi caso fue un poco, fuimos ensayo-error y al final pues, y ahora estoy en la disyuntiva de que la cocinera que era mi madre se jubila y no sé lo que hacer por el tema de rentabilidad económica, meter un cocinero, un ayudante de cocina y demás solo para el hotel, estamos en el límite. En los meses de julio y agosto sí sería rentable, el resto es complicado, es muy complicado compaginar los dos negocios, sobre todo cuando el restaurante se encuentra dentro del mismo alojamiento y interrumpe la tranquilidad y el bienestar de los que están alojados. Claro, muchas gracias. Así que otra opinión más que gira en torno al restaurante exclusivo, digamos, para el alojamiento. Sí, tenemos que ir cerrando la mesa de debate porque van a pasar estas chicas de aquí de ponerme mensajitos a lanzarme la tablet directamente. Así que, bueno, muchas gracias a todos por participar y especialmente a Marta, a María, a Noelia y Gustavo. Ha sido un placer.